explicación del manejo de hipotermia. Doctor. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, ya en los últimos días de este mes ha ido tomando más importancia el tema del friaje en nuestro país. Ya la zona sur empieza a tener temperaturas más bajas. El gobierno empieza a dar más importancia a los programas de prevención del friaje y de las heladas en nuestro país, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el frío no solo se da en el sur del país, no solo se da en la sierra, ¿no? Hay que tener en cuenta que el frío va a ser, si bien en la sierra, puede ser también en la costa, a nivel del mar, puede haber complicaciones de hipotermia, y también en la sierra, perdón, en la selva, ¿no? Entonces, nosotros como médicos tenemos que estar preparados para manejar en cualquier escenario al paciente que padezca de hipotermia. ¿Pero qué es la hipotermia? La hipotermia, bajo un concepto teórico, se refiere a la temperatura central menor de 35 grados. Ojo, temperatura central. No estoy diciendo temperatura oral, rectal ni de vejiga, es temperatura central. Y la mejor manera de medir la temperatura central es con una sonda esofágica, la cual usualmente no la tenemos. Sabemos muy bien por física que vamos a ir perdiendo por 4 mecanismos bastante comunes y que lo hemos visto muy a menudo en la universidad, ¿no? Por convección, conducción, evaporación y radiación. Principalmente nosotros, cuando no estamos sometidos a temperaturas bajas, vamos a perder calor mediante radiación, ¿no? Pero ya cuando nosotros nos exponemos a temperaturas inferiores a las de nuestro cuerpo, vamos a empezar a perder temperatura mediante conducción y convección. Sobre todo, lo que más importa es la convección, que va a ser pérdida de calor cuando estamos junto a una sustancia, sea líquida o gaseosa, con menor temperatura. La pérdida de calor en nuestro cuerpo va a generar una serie de mecanismos que van a ser destinados a compensar esa pérdida de calor. Uno de los mecanismos más importantes va a ser la vasoconstricción periférica, ¿no? Nuestro cuerpo va a tratar de asegurar, como usualmente lo hace ante cualquier situación de estrés, va a tratar de asegurar el flujo sanguíneo a nivel cerebral, a nivel renal y a nivel cardíaco, por lo cual va a condicionar a vasoconstricción periférica, ¿no? Va a tratar de aumentar el metabolismo a nivel corporal, lo cual va a generar movimientos, temblores en el cuerpo, o como lo conocemos normalmente, como que está tiritando el paciente, ¿no? Va a haber liberación de algunas hormonas, sobre todo las catecolaminas. La liberación de estas hormonas van a ser con el objetivo de que el paciente aumente su metabolismo a través de un mejor gasto cardíaco, ¿no? A través de una mejor ventilación, etc. Pero la clasificación del paciente con hipotermia va a estar dada, como les decía inicialmente, en base a la temperatura central, leve, moderada y severa, en base a la definición de estas temperaturas. Pero cuando nosotros vemos a un paciente, no podemos tomarle la temperatura. Usualmente nuestros termómetros marcan temperaturas por encima de 35 grados, ¿no? Y el concepto nos dice que es menor a 35 grados, ¿no? La clasificación se va a dar básicamente en base al nivel de conciencia y la estabilidad hemodinámica que pueda tener el paciente. Los suizos son los que han desarrollado más este tema, sobre todo porque son los que más han visto hipotermia en relación a los alpinistas, a los exploradores que van padeciendo este problema, ¿no? Ya hace un tiempo ha salido publicado en las revistas principales a nivel del mundo un estadiaje de lo que se conoce como el sistema suizo de hipotermia, ¿no? Dándole 5 estadios, básicamente guiándose en los síntomas clínicos, y que eso se podría asociar o se podría más o menos correlacionar con una temperatura central, ¿no? Entonces, el paciente que tiene o que está en un estadio número 1 va a ser el paciente con una hipotermia leve, con 35, o
con 32 a 35 grados de temperatura, y en ellos va a ser evidente que van a tener un adecuado estado de conciencia, pero que van a presentar temblores finos en todo el cuerpo con la finalidad de aumentar el metabolismo. Estos temblores finos solo se van a presentar hasta una temperatura de 32. A partir de 32 hacia abajo, el cuerpo pierde la capacidad de generar calor con los movimientos, por lo cual ya en el estadio 2 va a haber alteración del estado de conciencia, pero no va a haber temblores. El paciente que está temblando, que está tiritando, está en una hipotermia leve. El paciente que ya no tiene movimientos es una hipotermia moderada, ¿no? Con una temperatura aproximada entre 28 y 32 grados de temperatura, ¿no? Pero si el paciente está inconsciente y ya no tiene, ya no despierta, no tiene movimientos, pero tiene signos vitales, es una hipotermia severa con temperaturas entre los 28 y 24 grados. Hay muchos casos que se han descrito con temperaturas inferiores a esto. Es lo que se le llama como la hipotermia profunda, con temperaturas menores a 24 grados, donde el paciente está inconsciente, no presenta signos vitales, pero que eso no significa que no tengamos que reanimar al paciente. Bueno, hay una serie de exámenes que se pueden hacer a los pacientes, pero quizás lo más característico son estas, ¿no? Aunque no son patognomónicos. En los electrocardiogramas que se suelen sacar a los pacientes se ve un punto J elevado, y eso no se debe interpretar como si fuera un infarto, sino como si fuera una alteración de la conducción eléctrica en un corazón bastante irritable que está ocasionando una elevación del punto J, ¿no? Pero vayamos a lo que corresponde la exposición, el manejo, ¿no? El manejo prehospitalario va a ser la parte más importante, sobre todo porque estos pacientes van a tener, o hay que sacarlos de la zona del desastre, de la zona del accidente, ¿no? A donde la mayoría no tiene los medios como para poder actuar de manera adecuada. Básicamente el objetivo inicial es asegurar la escena. Si nosotros estamos con un paciente en una zona de derrumbe, en una zona con demasiada nieve, o es más, incluso en el mar, tenemos que primero ver nuestra seguridad. Segundo, aislar del ambiente frío al paciente. Tenemos que prevenir la pérdida de calor. ¿A través de qué? Sacando la ropa del paciente y cubriéndolo con mantas tibias. Iniciar resucitación de ser posible, y el transporte a un centro hospitalario adecuado que tenga el soporte necesario para reanimar al paciente. Una de las partes más importantes es el rescate. Por ejemplo, nosotros nos metemos a dos escenarios. Primero, el paciente que está en el frío, en la nieve, ¿no? Y el otro es el paciente que hace hipotermia en el mar. El rescate es muy importante porque hay un fenómeno que se llama colapso peri-rescate, que va a ocasionar que el paciente haga hipotensión inmediatamente después de rescatarlo, arritmias fatales, y que entre en paro cardíaco, que muchas veces puede ser irreversible, ¿no? En el caso de los pacientes que están sumergidos, va a ser principalmente porque estos tienen una presión hidrostática alrededor de ellos, y el hecho de salir del mar de manera intempestiva puede condicionar a que haya una expansión del volumen, por lo cual una hipotensión, y eso generarles paro cardíaco o un ritmo de paro y que necesite reanimación, ¿no? Eso se ha visto principalmente en los militares, en los marinos que estaban a los náufragos, ¿no? Sobre todo del ejército, de la marina. Entonces eso no se debería hacer. Si vamos a rescatar a un paciente del mar, tenemos que rescatarlo en posición horizontal para prevenir esta situación. Lo mismo tiene que pasar en el paciente cuando lo sacamos de una zona fría, de una zona helada. Igual, la evacuación tiene que ser de manera horizontal. ¿Cuánto tiempo reanimar? Se ha visto mucho que a medida que se disminuye la temperatura, el metabolismo cerebral va disminuyendo. Tal es así que con temperaturas de 30 grados, solo el metabolismo de nuestro cerebro va a ser 50%.
y con temperaturas de menos de 20 grados, el metabolismo va a ser 20 grados. Hay datos en la bibliografía, datos muy antiguos incluso, que hablan de reanimaciones exitosas después de tiempos prolongados. Este primer reporte de caso fue publicado en el año 58 todavía de un paciente sometido a una cirugía cardíaca, la cual pudo ser reanimada de manera exitosa con temperaturas de 9 grados. El paciente había tenido 9 grados de temperatura, tuvo una reanimación neurológica adecuada, ¿no? Hay otro estudio publicado el año 2000, este sí es en un paciente con hipotermia accidental, ¿no?, que tuvo hasta 13.7 grados de temperatura y fue reanimado de manera exitosa sin secuelas neurológicas importantes, ¿no? Entonces, no nos debemos de guiar en la temperatura del paciente para poder reanimar. Les mencionaba antes, hay hipotermias profundas con temperaturas de menos de 24 que suelen tener un pronóstico neurológico adecuado con una reanimación también adecuada, ¿no? Quizás lo más importante en este momento es realizar la reanimación, el rescate y todas las medidas que nosotros somos los que tenemos que hacer para asegurar un pronóstico adecuado de los pacientes. Pero ¿en quiénes no reanimar? ¿A quiénes no tenemos que reanimar? Porque eso se suele hablar. O sea, vamos a tener pacientes que van a estar midriáticos, vamos a tener pacientes que van a estar incluso con rigidez, y eso no significa que no tengamos que reanimarlos, ¿no? Ojo que la temperatura inferior a 26 grados puede ocasionar midriasis reactiva en los pacientes, ¿no? Nosotros usualmente cuando vemos a un paciente que nos lleva a los hospitales y lo vemos midriático, simplemente decimos, no, este paciente ya no reanimamos, porque debe tener ya bastante tiempo en paro cardíaco, ¿no? Pero en el paciente con hipotermia, eso no es una condición, ¿no? El hecho de que tenga midriasis no te contraindica la reanimación, ¿no? Pero sí, lo que te contraindica la reanimación es básicamente que el paciente tenga una injuria letal, o sea, un paciente con una lesión cerebral severa, con exposición de vísceras, ¿no? Vamos a estar en contexto de un accidente, de un paciente con trauma. Otra contraindicación es que el paciente tenga un tórax rígido. Nosotros, para reanimar a un paciente, para iniciar el RCP, tenemos que tener una adecuadas maniobras de compresión torácica. Pero si este tórax, por la rigidez, por el frío, por el aumento del tono muscular, no va a cumplir la función de fuelle que normalmente buscamos cuando reanimamos al paciente, vamos a tener que suspender la reanimación o en todo caso no iniciarla, ¿no? Y hay guías clínicas. La última guía clínica europea es del año 2014, ¿no?, donde menciona que si un paciente sometido o que es víctima de una avalancha y tiene lesiones por hipotermia con congelamiento, debería no reanimarse siempre y cuando sea más de 35 minutos. O en todo caso, si es un tiempo menor, siempre y cuando tenga la vía aérea obstruida, lo cual significaría que este paciente no esté en esa condición por la hipotermia, sino por asfixia. Hay otros criterios también, ¿no?, en base a hallazgos clínicos y electrocardiográficos, en base a temperatura central, en base al potasio incluso, de cuándo sí reanimar y cuándo no reanimar al paciente. El diagnóstico de un paro cardíaco es distinto en el paciente hipotérmico que en el paciente normotérmico. Es muy difícil poder tomarle el pulso central a un paciente hipotérmico, ¿no? Por lo tanto, la recomendación a nivel internacional es que podemos demorar hasta 1 minuto, ¿no? ¿Por qué? Viene condicionado por múltiples factores. Primero, que la piel se torna más dura. Segundo, que se necesita un contacto directo para poder tomar el pulso central, ¿no? Y en la zona del rescate, la mayoría de rescatistas tienen las manos frías, lo cual condiciona a que no se tenga una adecuada sensibilidad. Por lo tanto, debería medirse el pulso hasta en 1 minuto. Otra recomendación, y es lo que se puede hacer en los hospitales, es guiarse por la ultrasonografía en la decisión de reanimar o no al paciente, ¿no? Ya a nivel prehospitalario en muchos países se ha insertado la ecografía portable, ¿no?
Ya muchos hospitales acá en el Perú también tienen un ecógrafo dentro de sus emergencias y que muchas veces lo utilizamos, no solo para el paciente hipotérmico, sino también para el paciente normotérmico, para excluir algunas causas de paro. Las compresiones, como les decía, las compresiones van a ser menos efectivas. La recomendación es similar a la de la guía del 2015 del AJA, que hacer las compresiones, o sea, de la misma recomendación, pero acá va a haber la dificultad de que va a ser un tórax más rígido. Las ventilaciones, va a ser muy difícil poder acceder a un paciente a una vía aérea definitiva, pero igual, si se logra tener una vía aérea definitiva, como sabemos que el metabolismo del paciente está disminuido, la recomendación es que se ventile a la mitad de lo usual, o sea, una ventilación cada 12, cada 15 minutos, perdón, cada 15 segundos. Los vasopresores, en la mayor parte de los casos, son inefectivos. Se han hecho estudios con cerdos y con gatos con temperaturas menores a 30 grados. No en todos es concluyente. Entonces, las recomendaciones actuales te dicen, usa adrenalina en la reanimación del paciente hipotérmico, usa vasopresina en el paciente hipotérmico, pero siempre y cuando tenga temperaturas mayores a 30 grados. Y si no tiene temperaturas mayores a 30 grados, comprime y elevare la temperatura. Y la desfibrilación, de igual manera, quizá estos 30 grados sea el punto de corte para las reanimaciones en emergencia. Las desfibrilaciones se han visto que no son adecuadas, que no dan una conducción eléctrica adecuada cuando la temperatura corporal es menor a 30 grados. Por lo tanto, se recomienda que siempre se desfibrile a los pacientes con temperaturas mayores, aunque hay información, igual, hay reportes de casos con temperaturas menores que han sido exitosas. La literatura actual, hay artículos de revisión del año pasado que te dicen, si tienes pacientes con temperatura menor a 30 grados, descarga una vez. En América te dicen descarga una vez, en Europa te dicen descarga hasta 3 veces. Y si no funciona hasta 3 veces, simplemente continúa con las compresiones y dale calor al paciente para elevar la temperatura. Durante la reanimación se van a presentar diversas arritmias, ¿no? La principal va a ser la fibrilación auricular, pero puede haber taquicardias sinusales, puede haber ritmo nodal, puede haber bradicardia, siempre y cuando el paciente no tenga inestabilidad hemodinámica no se debería tratar. Por lo mismo que mencioné antes, la mayoría de fármacos son inestables en temperaturas menores a 30 grados, por lo tanto no deberían ser administradas, y si en caso sea necesario administrar, esta debería ser a la misma dosis, pero en un tiempo más prolongado, hasta 2 veces del tiempo en el que usualmente administramos los medicamentos. El manejo de la vía aérea es lo más importante para nosotros, sobre todo en las emergencias, ¿no? Nosotros siempre tenemos el principio de manejar primero la A, luego la B y luego la C, ¿no? Entonces la vía aérea siempre es importante en el paciente. Un condicionante en el paciente hipotérmico es que el paciente muchas veces va a hacer trismos, va a tener contractura de los músculos tanto cervicales como mandibulares, que va a generar dificultad para poder acceder a una vía aérea definitiva en el paciente. Otro problema importante en el paciente es que ya se ha visto algunos casos de que cuando se estimula la vía aérea, sobre todo la laringe, puede haber riesgo de fibrilación ventricular. Usualmente la recomendación es, si el personal está entrenado y puede acceder y puede intubar al paciente, debería hacerlo. Pero si el paciente no está entrenado, si el personal no está entrenado y tiene alguno de estos problemas, debería colocar un dispositivo supraglótico al paciente, tipo máscara laringea, por ejemplo, que no necesita mucho entrenamiento y que puede asegurar una vía aérea de manera adecuada. Cuando nosotros intubamos muchas veces a los pacientes en emergencia, casi en el no sé, 80% aproximadamente, nosotros utilizamos algunos medicamentos para el manejo de la vía aérea, lo cual básicamente te facilitan, por uno, que el paciente no esté despierto, no esté agitado, reducimos el riesgo de vómitos en los pacientes y también
disminuimos toda esa descarga de adrenérgica que puede condicionar el hecho de meter un laringoscopio en la garganta. Usualmente cuando nosotros veíamos en la atención primaria a nuestros pacientes que tenían una faringitis y les poníamos un bajalengua para ver la garganta, ¿cómo reaccionaban los pacientes? Tosen, ¿no? Les dan náuseas. Entonces utilizamos ciertos medicamentos dentro de las emergencias para inhibir esta respuesta en el paciente, pero no solo es la tos, no solo es las náuseas, sino también suele haber una descarga adrenérgica en estos pacientes que va a condicionar aumento de la presión intracerebral, aumento de la presión arterial, aumento de la presión intraocular, puede haber mayor hiperreactividad bronquial, entre otros factores. La descarga adrenérgica es la que nos va a importar. La descarga adrenérgica en un corazón irritable por la temperatura puede condicionar arritmias, puede condicionar a fibrilación ventricular. Por lo tanto, se debería de siempre utilizar los fármacos para manejar la vía aérea, tipo el fentanilo, tipo la lidocaína, que son los dos medicamentos que se suelen utilizar para la premedicación en el paciente o en el manejo de la vía aérea. Pero el condicionante es que estos medicamentos, de la misma manera que los vasopresores, van a ser poco efectivos con temperaturas inferiores a 30 grados. Por lo tanto, se tiene que valorar en el momento en el que se va a intubar al paciente. La hidratación. Todo paciente hipotérmico va a ser colapso circulatorio, ¿no? Que muchas veces puede llevar a hipotensión severa y también estos pacientes van a tener, el mismo frío estimula la diuresis, va a condicionar a que estén hipovolémicos, por lo tanto se les tiene que dar una reposición de volumen. La indicación es cristaloides. Tenemos en el mercado otros fluidos, ¿no? Por ejemplo el lactato de Ringer, pero principalmente no se recomienda porque la hipotermia va a condicionar una alteración en el metabolismo hepático, ¿no? Y el lactato se metaboliza en el hígado, por lo tanto no es recomendado. Se debería administrar líquidos calientes. ¿A qué temperatura? 40 a 42 grados. No con la finalidad de calentar al paciente, sino con la finalidad de evitar que el paciente siga perdiendo frío. Estos 40 a 42 grados, cuando nosotros infundimos alrededor de 2.500 a 3.500 litros, no van a aumentar la temperatura significativamente, solo aumentan alrededor de 1.1 a 1.2 de grados centígrados. Entonces no es muy significativo para un paciente hipotérmico. Se debería administrar siempre por vía periférica, lo cual va a ser muy difícil. Tenemos la experiencia con los pacientes que tienen vasoconstricciones periféricas, poder acceder a una vía periférica es muy difícil. Muchas veces lo que se piensa en ese momento es accedemos a una vía central, lo cual no está indicado en estos casos. Se debería acceder a una vía periférica o una intraósea en todo caso y sobre todo en la zona del rescate, ¿no? ¿Por qué no una vía central? Primero porque no es lo ideal para administrar líquidos endovenosos a gran velocidad a un paciente con hipotensión, ¿no? Un paciente que requiere líquidos es mejor una vía periférica porque sabemos que por una vía periférica número 18 por ser menos, tener una menor longitud suele pasar más líquido, sino principalmente porque cuando ponemos una vía central podemos irritar el corazón. Es un corazón irritable, un corazón que si lo tocas puede generar arritmias. Entonces la indicación, si vas a poner una vía central, pon una vía central femoral. Nunca ponga una vía central en la yugular o en la subclavian. El recalentamiento. Va a haber varias fases en el recalentamiento y va a depender de en qué estadio de hipotermia esté el paciente, ¿no? Es distinto manejar una hipotermia de un grado 1, ¿no? Y es distinto manejar una hipotermia de un grado 5. El recalentamiento pasivo básicamente va a enfocarse en la prevención de la pérdida de calor, ¿no? A través de la administración de fluidos endovenosos, como les mencionaba, y con administración de aire húmedo pero caliente.
Se debería también cubrir al paciente con mantas calientes, ¿no? Aislar al paciente, y aislar significa colocar algún material que haga que el paciente no siga perdiendo calor y que el poco calor que tiene pueda ser retenido. Usualmente se suele utilizar bolsas plásticas. Quitamos al paciente toda la ropa mojada que pueda tener, cubrimos con bolsas plásticas y encima con mantas calientes. Y bueno, un ambiente que debería de estar por lo menos 24 grados centígrados. No olvidarse que una zona de pérdida de calor también es la cabeza y el cuello, por lo cual en estos pacientes se debería también cubrir el cuello y la cabeza. Hay una serie de técnicas, como les decía, que van a estar básicamente enfocadas al aumento de la temperatura corporal en el paciente, y todas van a tener un rango variable de incremento de temperatura, ¿no? Vamos a tener incluso mecanismos más sofisticados que nos pueden elevar la temperatura entre 9 a 10 grados por hora en un paciente hipotérmico. No quiero dejar pasar. Nosotros tenemos distintas maneras de poder medir la temperatura central en el paciente. Como les mencioné hace un momento, la principal manera de poder medir la temperatura central es a través de las sondas esofágicas. Pero esta sonda esofágica debería estar siempre en el tercio distal del esófago, para que no sea influenciado por otras maniobras que nosotros podamos hacer, por la ventilación que podamos dar al paciente. La medida de la temperatura oral y rectal no te sirve mucho para la evolución del paciente, sirve más para el diagnóstico. Podemos tomar la temperatura oral y el paciente tiene menos de 35, perfecto, ese paciente tiene hipotermia. Pero si ya van 2 horas de reanimación con líquidos calientes o lo estamos abrigando al paciente, no tendríamos que controlar la temperatura oral. ¿Por qué? Porque la diferencia entre la temperatura central y la temperatura oral puede ser de hasta 1 hora. O sea, en 1 hora recién el paciente va a calentar su boca comparando con la temperatura central. Entonces, no es lo indicado. En caso de que no se tenga una sonda esofágica, lo que orienta es la clínica, básicamente. El recalentamiento externo activo, ¿no?, va a ser en base a mantas con resistencias caloríficas. Ya un poco, la recomendación del recalentamiento externo activo es básicamente dentro del hospital, ¿no?, a través de sistemas sofisticados que pueden generar calor en espacios aéreos atrapados y que estos tengan contacto con el cuerpo del paciente. Se puede administrar, en caso de que no se tengan estos equipos especiales, se puede administrar bolsas de agua caliente de hasta 55 grados, ¿no?, sistemas de aire acondicionado que calienten el ambiente, ¿no?, pero la inmersión en agua caliente es algo que no tenemos que hacer. Usualmente se hace. Usualmente lo primero que queremos hacer es, cuando tenemos un paciente hipotérmico, lo metemos al agua. Eso no se suele hacer. ¿Por qué? Primero porque la inmersión en agua caliente significa calentamiento que se calienten las extremidades, las regiones más periféricas, donde hay mayor atrapamiento de líquidos, sobre todo de sangre fría. Entonces, esto puede condicionar a que haya un retorno de la circulación fría hacia la circulación central, ¿no? Y esto puede generar un colapso circulatorio y puede generar arritmias ventriculares y una caída estrepitosa de la temperatura cuando ya el paciente está siendo reanimado. Además de que es muy difícil, al menos en un centro hospitalario, poder monitorizar a un paciente que está sumergido en el agua, ¿no? Cómo le ponemos los electrodos, las vías periféricas, es complicado. Entonces, la recomendación actual es no meter al agua tibia al paciente, ¿no?, sino básicamente dar cobertura externa. Y un factor importante que tenemos que prevenir son las lesiones de la piel, ¿no? Las bolsas de agua caliente pueden generar lesiones en una piel ya dañada con vasoconstricción, ¿no? Entonces hay que estar siempre movilizando al paciente y verificando que estos no tengan lesiones. Además,
las bolsas de agua caliente y otros dispositivos pueden generar presión sobre las extremidades o en general sobre la piel. Esto también va a condicionar a que haya aparición bastante rápida de úlceras por presión, lo cual no es adecuado en el manejo de estos pacientes porque les predispone a infecciones. Y el recalentamiento activo interno. Van a ser muchos, hay muchas técnicas, la mayoría son técnicas invasivas, ¿no? Lavado torácico, ¿no? Se le pone un tubo de drenaje torácico a nivel del segundo o tercer espacio intercostal y otro tubo de drenaje torácico a nivel del quinto o sexto espacio intercostal, y lo que se hace es se infunde líquidos más o menos entre 10 a 20 cc por kilo de peso, ¿no? Y tras 20 minutos se debería esto drenar y se empieza a hacer de manera intermitente hasta que el paciente pueda tener una temperatura mayor de 35 grados. Lo mismo se puede hacer en el abdomen, con la misma cantidad de líquido, de 10 a 20 milímetros por kilo de peso, como si se estuviera haciendo un lavado peritoneal, ¿no? En trauma, una de las maneras de poder diagnosticar si el paciente tiene lesión intraabdominal es haciendo un lavado. Entonces, mediante la misma técnica se puede insertar una sonda, infundir líquidos y tras 20 minutos retirar el líquido frío para reemplazarlo por líquido nuevamente caliente. La temperatura a la que se debe administrar el líquido varía, va a ir entre 40 hasta los 50 grados centígrados. Y bueno, ya otros sistemas mucho más sofisticados que estos, que van a requerir básicamente acceso hacia vías venosas centrales, como un recalentamiento arteriovenoso continuo, ¿no? Que muchas veces, sobre todo si es en estos arteriovenosos, no necesitan anticoagulantes para los pacientes, lo cual favorece en la reanimación, ¿no? Y el bypass cardiopulmonar con filtros continuos. Es más, incluso se habla del ECMO. La verdad es que en el país es poco que se utiliza el ECMO. Básicamente se utiliza en cirugía cardíaca. No hay experiencia en nuestro país en cuanto al uso del ECMO en el paciente hipotérmico, ¿no? Pero sí, sobre todo en el recalentamiento a nivel peritoneal y el recalentamiento torácico. Doctor, 5 minutos. Acá voy, doctor. Gracias.